Bienvenidos a mi canal de YouTube y demás redes sociales. Soy el abogado Manuel de Jesús Ramos Tardencilla y en esta oportunidad voy a hablarles de las personas que no pueden ser testigos testamentarios. Todos sabemos que a raíz de la pandemia del COVID-19 se ha incrementado la demanda y el uso de los testamentos, lo cual debe de valorarse muy positivamente, ya que esto contribuye a la paz jurídica y a la convivencia social armónica derivada de la seguridad jurídica que brinda el uso de los testamentos para la transmisión de los patrimonios o de los bienes hereditarios. Eso es muy bueno. Sin embargo, el volverse usual nuevamente los testamentos ha traído como consecuencia una serie de dudas para quienes no estábamos involucrados en la práctica usual de elaboración de testamentos, y se ha generado dificultades relacionadas con diferentes temas como la inscripción, como el uso de los testigos, como cuando empieza a tener sus efectos legales el testamento, etc. Pero en esta oportunidad voy a referirme a los testigos y básicamente a las personas que no pueden ser testigos testamentarios. Los testigos testamentarios son también designados y conocidos en nuestra legislación como testigos instrumentales. Están así que el artículo 25 de la ley de notario nos remite al artículo 1032 del Código Civil, el cual antes de la actualización hacía referencia al hecho de que el notario estaba obligado a identificar al testador y que para ello, en diferentes circunstancias de dificultad, debía de utilizar dos testigos de conocimiento para identificar al testador. El artículo 25 de la ley de notario dice que esos dos testigos de conocimiento son distintos a los testigos instrumentales, llamando entonces de este modo testigos instrumentales a aquellos que son utilizados por el notario y el testador para la autorización o elaboración de los testamentos. Entonces ahí encontramos la base legal y la designación jurídica que el ordenamiento legal nicaragüense le da a los testigos testamentarios, nombrándolos testigos instrumentales. El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanelas de Torres define al testigo instrumental como el que en los instrumentos o documentos notariales firma junto con el notario para solemnidad del acto y afirmar así el hecho y el contenido de o sea, del testamento o del instrumento público o documento en el cual están siendo utilizados estos testigos instrumentales. Esto nos recuerda, cuando se habla de solemnidad, en la definición que da el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanelas de Torres, nos remite a recordar lo que establece el artículo 945 del Código Civil cuando define lo que es el testamento, diciendo que es un acto solemne por el cual una persona dispone de parte o de todos sus bienes para después de sus días y conservando la potestad de revocar el testamento o sus disposiciones testamentarias. Entonces nos lleva a esa frase de solemnidad y dice que es un acto más o menos solemne. Este acto más o menos solemne está en relación al número de testigos que se utilizan para la elaboración, para la confección u otorgamiento de un testamento. Recordemos que para un tipo de testamento, para los testamentos abiertos, se utilizan 3 testigos y para los testamentos cerrados se requiere de un número mayor, son 5 testigos, y que para cada uno de los demás tipos de testamentos pues varía el número de testigos y condiciones de los mismos. Entonces ahí está lo que define en cuanto a la solemnidad del acto. Entonces, de conformidad con los artículos 1036, 1047 y 1052 del Código Civil actualizado, los testigos testamentarios, que ya les he dicho que también se denominan en nuestro ordenamiento jurídico como testigos instrumentales, deben ver, oír, entender y dar fe del sano juicio del testador,
de la intención de testar, de la certeza de sus disposiciones y declaraciones testamentarias. Es esa la finalidad del testigo instrumental, de acuerdo a las disposiciones jurídicas ya señaladas que están incorporadas, vigentes en nuestro ordenamiento jurídico nacional, el Código Civil. Entonces, de conformidad con el artículo 1029 del Código Civil nicaragüense, se señala un grupo de 9 tipos de personas que no pueden servir de testigos para la confección, para la elaboración de los testamentos solemnes en Nicaragua. Y vamos a empezar la enumeración señalando que en primer orden tenemos a los menores de 18 años. Los menores de 18 años porque de conformidad con el artículo 21, inciso A y 301 del Código de Familia, se alcanza la mayoría de edad y capacidad plena para actuar a los 21 años, indistintamente del sexo. Excepcionalmente, en el derecho sucesorio, de conformidad con el artículo 1041, numeral 2 o párrafo segundo del Código Civil nicaragüense, en casos de pandemia y sin la presencia de notario, pueden servir o pueden ser utilizados como testigos personas mayores de 16 años. O sea, allí es una situación excepcional porque estamos frente a una emergencia, ¿verdad?, denominada tiempos de pandemia, en los cuales se rompe la regla general y se utiliza permisiblemente por el artículo 1042, párrafo segundo, ¿verdad?, utilizar o poder utilizar testigos mayores de 16 años. Eso implica que pueden ser menores de 18 años. También vamos al segundo grupo de personas que no pueden ser testigos testamentarios y son los que judicialmente son declarados incapaces. También se contempla como fundamento el artículo 21, inciso A, del Código de Familia y el artículo 24 del Código de Familia, que hacen referencia a que son incapaces aquellas personas mayores de 21 años y que por adolecer o padecer determinadas enfermedades o circunstancias que le impiden responder por sus acciones, tener claridad sobre su acto, puedan ser declaradas incapaces judicialmente. El tercer grupo de personas que no pueden ser testigos testamentarios son los que se encuentren privados de razón. Es también un motivo que encontramos en el artículo 24 del Código de Familia, o sea que a su vez es causal para solicitar la declaratoria de incapacidad en la vía judicial. El otro grupo de personas enumerado con el número 4 del artículo 1029 del Código Civil son los ciegos, ¿no? Porque ya recordamos que para que pueda ser un testigo instrumental es necesario poder ver, oír, entender y hablar para dar fe de que el testador tenía la capacidad y que además estaba de acuerdo con las disposiciones testamentarias a que ha dado lugar la elaboración del testamento. El otro grupo de personas que no puede ser considerado testigo testamentario son los sordos, porque como ya lo dije anteriormente, debe el testigo instrumental escuchar. El otro grupo de personas que no puede ser testigo testamentario o instrumental son los que no puedan hablar igualmente, porque es necesario que den fe de las disposiciones, de la capacidad del testador al momento de la elaboración u otorgamiento de su testamento. En el numeral 7 del artículo 1029 tenemos a las personas que están condenadas a penas de inhabilitación especial y a los que hubieran sido condenados por los delitos de falsedad en general o de falsedad o de falso testimonio. Acá es importante aclarar que de conformidad con el Código Penal vigente y más básicamente el artículo 56, inciso A y B del Código Penal, no tenemos en nuestro ordenamiento penal
una inhabilitación relacionada expresamente con el hecho de no poder ser testigo. Todas las inhabilitaciones están relacionadas al ejercicio de una profesión, al ejercicio de un cargo público, al ejercicio de una actividad comercial, al ejercicio de una función, un trabajo o determinada ciencia, pero no existe que vaya a encontrarse como una sanción o una disposición expresa el que determinada persona no pueda ser testigo por un tiempo que establezca una sanción determinada. Entonces, esa parte pues sería inaplicable, sería que no lo vamos a encontrar en el ordenamiento penal, un fundamento jurídico para excluir a un grupo de personas que no puedan ser testigos por inhabilitación especial. En el número 8 de la enumeración que hace el artículo 1029 del Código Civil para decir el grupo de personas que no pueden ser testigos testamentarios, tenemos a los que no tengan domicilio en la República. Y esto viene a constituir una excepcionalidad al artículo 27 de la Constitución Política, al principio de igualdad, que solo nos remitía a algunas limitaciones en el ámbito político. No, también nos limita para el uso de personas extranjeras que no tienen domicilio nacional como testigos testamentarios. Número 9 del artículo 1029 del Código Civil encontramos los que no entienden el idioma del testador. En Nicaragua el idioma oficial es el español, pero también existen dialectos o lenguas de los grupos afrodescendientes, los cuales en este caso de que se tenga un requirente que hable cualquiera de estos otros dialectos, los testigos pues deben de comprender el idioma o el dialecto del testador. En el número 10 de esta enumeración de 11 que establece el artículo 29 del Código Civil tenemos al cónyuge, al conviviente, a los dependientes, a los trabajadores del servicio del hogar o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del notario autorizante y el que escribe el testamento. O sea, aquí hace una diferencia, porque en el caso del testamento abierto, el que escribe el testamento es el notario, y en el caso del testamento cerrado, cuando el testador no puede escribir, entonces lo hace una tercera persona. Quienes vayan a ser testigos de determinados actos, o cuando el notario utiliza a un escribiente, los involucrados como testigos no pueden ser las personas enumeradas o que estén dentro de ese rango de parentesco o dependencia del notario y del escribiente en el caso de que se utilice un escribiente. Entonces, debe de hacerse referencia porque adicionalmente de la finalidad del testigo instrumental relacionado a ver, escuchar y dar fe, está vinculado a la credibilidad, a la falta de interés que pueda tener el testigo para variar la verdad de lo ocurrido, de lo presenciado, de lo escuchado por el testigo en las disposiciones testamentarias que haga el testador. Asimismo, en el numeral 11 del artículo 1029 encontramos a otro grupo de personas que no pueden ser testigos testamentarios o instrumentales. Y tenemos a los herederos, a los legatarios, a los cónyuges o convivientes y parientes de los instituidos dentro de los mismos grados que se refiere el numeral anterior, o sea, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En este caso ya estamos viendo de que es a un grupo de personas relacionados con los herederos, con los legatarios, con los cónyuges o convivientes de estas personas que han sido instituidas como herederos o como legatarios de las disposiciones testamentarias. Existe una excepcionalidad en el artículo 1030 y es que puede ser excluido de ese grupo de personas solamente cuando el legado sea
de bienes muebles o cantidades de poca importancia en relación con el caudal o patrimonio hereditario. O sea, cuando es insignificante o tal vez tiene solamente un valor emocional, sentimental, lo que se está heredando y no representa una importancia en relación al patrimonio hereditario, o sea, una importancia económica o de caudal del patrimonio hereditario, entonces puede excluirse cuando estos sean legatarios. También cuando sea en los testamentos abiertos, o sea que está en presencia de más de un testigo en este caso y del propio testador que escucha lo que se está leyendo de viva voz por parte del notario autorizante. En el artículo 1035 encontramos que adicionalmente a quienes no pueden ser testigos de la enumeración de 11 que realiza el artículo 1029 del Código Civil, también no pueden ser testigos, o sea, todos los que no puedan leer, los que no puedan escribir. Dentro de los testigos que vayan a ser utilizados para presenciar, para ser instrumentales de un testamento, por lo menos en el testamento abierto, 2 deben de saber leer y escribir. Y en el testamento cerrado, de los 5 testigos, por lo menos 3 deben de saber leer y escribir. O sea, es una limitante al grupo de testigos o de personas que sí pueden ser considerados testigos testamentarios, aquellos que no saben leer y escribir, porque limita la posibilidad de participación para efectos de esa instrumentalidad. También encontramos que de conformidad con el artículo 1042, en caso de peligro de muerte o pandemia, valdrá el testamento aunque los testigos no sepan escribir. Entonces, esa es una excepcionalidad, igual como la excepcionalidad que se da en relación a la edad cuando se está en una situación de pandemia, establecido en el artículo 1042. También, de conformidad a la ley especial número 152 relacionada con la ley de identificación ciudadana, es una limitante para concurrir como testigo testamentario el hecho de no portar o no tener una cédula de identidad. Espero que este video colabore, ayude a los notarios que recientemente están empezando a realizar los testamentos, a los estudiantes de derecho que están cursando estas materias y van a realizar su práctica profesional, asimismo como para el resto de abogados litigantes que en presencia de procesos judiciales en los que los medios de pruebas sean testamentos, pues tengan el conocimiento suficiente como para determinar si el testamento cumple los requisitos de ley relacionados a la intervención de los testigos instrumentales a que da lugar el procedimiento civil y el procedimiento notarial, así como la norma sustantiva a la que hemos venido haciendo referencia. Muchas gracias.